se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor por su bondad, por su amor, por estar aquí reunidos este santo sábado para alabar y glorificar el nombre de Dios. Me gozo grandemente por la presencia de cada uno de ustedes aquí. También les extiendo una cordial bienvenida a los hermanos que a través de las redes sociales también cada sábado están con nosotros, escuchando la palabra de Dios, estudiando con nosotros y aprendiendo de estos temas tan importantes y tan vital para estos tiempos que estamos viviendo, la verdad presente, que es la verdad que el pueblo de Dios necesita escuchar, dado los acontecimientos que estamos viviendo en esta última etapa de la historia. El pueblo de Dios necesita estar informado, pero necesita la verdad presente, la verdad salvadora, la verdad santificadora. Les extiendo una cordial bienvenida a todos, y en esta mañana ya de tarde ya vamos a tener un tema muy especial que se titula Unión, Iglesia y Estado, tercera parte, preparándonos para el gran conflicto. Hoy vamos a terminar con este tercer tema que hemos venido hablando en cuanto a la unión de la Iglesia y el Estado, en lo que hemos estado viendo, las noticias muy importantes que son noticias que confirman el acontecer profético en lo cual nosotros los adventistas del séptimo día hemos ido creyendo. En estos momentos me voy a arrodillar para tener unas palabras de oración. Todos aquellos que me puedan acompañar. Querido Padre que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que ahora que vamos a estudiar tu palabra, una doble porción de tu Santo Espíritu sea sobre mí y sobre cada uno de los hermanos aquí presentes y sobre los hermanos que están conectados a través de línea para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos une en el entendimiento de la verdad y permite, Señor, que hoy nosotros, al escuchar tu palabra, podamos salir convencidos de que el tiempo de la venida de Cristo Jesús está bien cerca, Señor, y que como pueblo necesitamos prepararnos. Te pedimos tu bendición para cada uno de nosotros, principalmente para mí, Padre, que voy a exponer tu palabra. Permite que un carbón encendido del altar toque mis labios, quite mi culpa y permite que tú puedas hablar a través de mí, Padre querido. Toma el control de mi mente, toma el control de mi corazón, toma el control de mis pensamientos, de mis ideas, de mis palabras, y que cada palabra que yo hable sea tu palabra y no la mía, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, vamos entonces a la palabra de Dios. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Vamos entonces a la palabra de Dios. El texto para hoy que se encuentra en Romanos 13:12. La palabra de Dios, Romanos 13:12 dice: la noche, ¿cómo está? ¿Cómo está la noche? Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice que la noche está avanzada, ¿a qué él se está refiriendo?
El apóstol Pablo se está refiriendo al tiempo que estamos viviendo, de que como cristianos debemos de entender que en los tiempos que estamos viviendo ya estamos tan avanzados que el día se acerca. ¿Y qué ese día tenía el apóstol Pablo en mente? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que él dice, la noche está avanzada. Y cuando él dice, la noche está avanzada, él está diciendo, iglesia, despierta, no duermas ahora, porque la noche está avanzada. Las profecías se están cumpliendo. El Señor te está diciendo, vengo pronto, prepárate, iglesia. Y las señales que el Señor nos está dando deben de alguna manera hacer despertar al pueblo de Dios. Deben de alguna manera hacer despertar al pueblo de Dios de tal manera que el pueblo de Dios se dé cuenta del inminente peligro si sigue siendo indiferente a las señales que se están viendo alrededor de nosotros y que son cumplimientos proféticos y que nos dicen que Cristo está a las puertas. Y entonces ahora el apóstol Pablo da una amonestación y dice, desechemos ¿Qué es lo que la iglesia tiene que desechar? Desechemos pues las obras de las tinieblas. Pablo dice, el tiempo se está cumpliendo, estamos cerca de la venida de Cristo, aquel gran día está cerca. Pues entonces, iglesia, desechemos. ¿Desechemos qué? La apatía espiritual. ¿Desechemos qué? La indiferencia espiritual. ¿Desechemos qué? La falta de desunión. Es hora de que la iglesia de Cristo se une en la misión. Una sola fe, una esperanza, una misión. Él dice, desechemos las obras de las tinieblas. Ahí el apóstol Pablo, cuando también dice las obras de las tinieblas, podemos incluir de que no sigamos jugando más con el pecado, de que no sigámonos entreteniéndonos más con aquello que nos está destruyendo, que nos está alejando de Dios y que está causando de que Dios se desagrade de nosotros por nuestro mal proceder. Y él dice, vistámonos con las armas. Pero ¿de qué arma está hablando ahí? ¿De las armas de las tinieblas? No, de las armas de la luz. ¿Y cuáles son esas armas? Cuando usted va a la palabra de Dios, Pablo bien claro habla de la armadura de Dios. Y dentro de la armadura de Dios, Pablo menciona el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Por eso es que él dice, vistámonos con las armas de luz. El escudo de la fe. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque necesitamos estudiar más a fondo la palabra de Dios para poder comprender la voluntad de Dios, para poder comprender los tiempos en que estamos viviendo. Para poder saber qué es lo que Dios pide de nosotros. Necesitamos el escudo de la fe. Porque la fe es lo que nos va a hacer vencer en el nombre de Cristo Jesús. La fe es lo que nos va a hacer de que nosotros nos agarremos del brazo poderoso de nuestro Señor Jesucristo y que con ese brazo poderoso que nosotros agarremos en el nombre de Jesús vamos a vencer. Amén. Porque la fe mueve montañas. La fe hace lo imposible posible. La fe, ¿qué es lo que hace, iglesia? Lo imposible posible para Dios.
Padre Todopoderoso. Y por eso Él dice, vistámonos de las armas de la luz. Porque mis queridos hermanos, en estos días, y vamos a hacer un recuento de lo que hemos venido estudiando, recordemos que el 26 de junio de este mismo año fue un día que tuvo una gran connotación profética para el pueblo de Dios. Y una de las cosas que habíamos hablado fue que el 26 de junio la Comisión de Libertad Religiosa se reunió en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump y le presentaron al presidente el reporte de la Comisión de Libertad Religiosa. Y en ese reporte de la Comisión de Libertad Religiosa, que está en línea, si usted entra al website oficial de la Comisión de Libertad Religiosa de la Casa Blanca, ahí está en línea el informe, que son como de 200 y tantas páginas. Y ahí en el informe, una de las cosas que la Comisión Libertad le está pidiendo al presidente Donald Trump es que de una vez por todas se derogue, se quite ese muro de separación entre iglesia y Estado, y que la iglesia se meta en la política y colabore con el Estado. Y nosotros, como conocedores que somos de las profecías, entendemos que de acuerdo a la mensajera del Señor dice que cuando la iglesia se una con el Estado, ¿qué es lo que se forma? La imagen de la bestia. ¿Por qué en el pasado, en los 1260 años, mis queridos hermanos, por qué en el pasado, en los 1260 años, la iglesia católica obtuvo el poder que tuvo? ¿Por qué la iglesia obtuvo el poder que tuvo? Porque la iglesia se unió con el Estado, y al unirse con el Estado influyó en el Estado de tal manera, mis queridos hermanos, que fue cuando empezó la persecución encarnizada contra el pueblo de Dios. Porque hubo una unión. ¿Por qué? Porque la iglesia buscó el apoyo del Estado para imponer sus dogmas. Entonces, 26 de junio, cuando la Comisión de Libertad Religiosa le presenta el informe al presidente, ¿qué es lo que pasa? Está buscando la iglesia influir sobre el Estado para imponer sus dogmas. Y cuando eso sucede, se forma la imagen de la bestia. Y cuando se forma la imagen de la bestia, entonces se empieza a imponer dogmas para que el pueblo, ¿qué haga? Se acate a esas dogmas. Una de las cosas que también nosotros habíamos hablado es como el New York Times, y leímos el artículo el sábado pasado, como la revista New York Times está viendo la gran toma de los católicos en el Senado de los Estados Unidos. Como el Senado de los Estados Unidos hay una gran proporción de católicos en puestos claves. Y aquí vimos en la semana pasada nombres de personas católicas que están en el Estado: J.D. Vance, Marco Rubio, John Ratcliffe, que es el director de la CIA, el secretario de guerra Peter Herbst es católico, los jueces, los 9 jueces de la Corte Suprema, 6 son católicos, y sin embargo la revista New York Times Magazine, el sábado pasado habíamos hablado cómo los jóvenes están influyendo en la política, tomando posición en la política, y su interés es unir la fe con la política. Y uno de los candidatos, mis queridos hermanos, favorito para las elecciones del 2028 aquí en los Estados Unidos es nada más y nada menos que J.D. Vance.
el VP, vicepresidente. Y es interesante que J.D. Vance es católico fiel. Y J.D. Vance escribió un libro que es un bestseller que se llama Comunión, el libro. Ustedes lo pueden encontrar en inglés. Y el libro se llama Comunión y dice: encontrando mi camino de regreso a la fe. Y miren lo que dice J.D. Vance en su libro. Él dice, en su libro que se llama Comunión, él dice: he apoyado las leyes azules. ¿Qué cosas son las leyes azules? Bueno, las leyes azules son leyes estatales que restringen o prohíben ciertas actividades comerciales en días designados, tradicionalmente los domingos, para que las personas puedan descansar y observar el culto religioso. Eso es lo que se llaman las leyes azules. Esos son las leyes azules. Leyes estatales. Fíjense, leyes estatales donde el Estado en domingo regula las actividades comerciales con el fin de que las personas descansen, para que las personas tengan tiempo para el culto religioso, pero también tengan tiempo para la familia. Y J.D. Vance es un fiel defensor de las leyes azules. Él sigue diciendo: he apoyado las leyes azules, leyes estatales que obligan, no es una opción, que es obligación, que obligan al cierre de los negocios en ciertos días, como el Día de Acción de Gracias, porque esos días son sagrados y todos deberían poder participar en ellos por igual. Y J.D. Vance es el favorito por el Partido Republicano para la presidencia 2028. Sigue diciendo: de acuerdo a lo que J.D. Vance sostiene que las iglesias enfrentan dificultades cuando las personas son obligadas a trabajar los domingos. Por eso es que él apoya las leyes azules. También él sostiene que los trabajadores necesitan suficiente descanso de sus labores para cumplir con sus obligaciones religiosas y familiares. Noten cuál es la excusa. Se necesita el domingo, día de descanso, para que las personas tengan tiempo para ir el domingo a la iglesia, pero también tengan tiempo el domingo para dedicarlo ¿a quiénes? A la familia. Porque vivimos en una sociedad, hermano, que trabajamos no como personas, como animales, y no le dedicamos tiempo a la familia. Y ahora el argumento que ellos están poniendo es que esta nación necesita tiempo de descanso, pero necesitan tiempo de calidad para ir a la iglesia los domingos, y también ¿para qué? Para dedicarlo a la familia, porque las familias están descuidadas. Dice: el Estado tiene un papel. Miren lo que dice J.D. Vance. El Estado tiene un papel en proteger los días sagrados para que las personas puedan participar en ellos por igual. ¿Qué está diciendo J.D. Vance? El Estado necesita imponer, no como una opción, como una obligación. Y cuando se impone como una obligación, la libertad de conciencia está amenazada. Y la libertad religiosa también está amenazada. Las leyes azules dominicales, porque todas estas leyes azules con el fin de proteger el domingo, no el sábado, el domingo. Las leyes azules dominicales tienen como objetivo: protegen la adoración, fortalecen a la familia, limitan el comercio y apartan un día sagrado. Y él es el favorito, hermanos, para el 2028.
Es más, la revista del New York Times Magazine, que el sábado pasado hicimos referencia a esa noticia, ahí en esa revista habla de que J.D. Vance, cuando era senador por el estado, no me acuerdo en qué estado él era senador, él implementó la encíclica papal de León XIII, que en latín creo que era Rerum Novarum, que habla acerca del capital y la inversión. Y él, cuando él era senador por el estado, que él era senador, él con las grandes compañías empezó a aplicar la encíclica papal. Noten, mis queridos hermanos, cómo todo se va formando. 26 de junio, la Comisión de Libertad Religiosa dice: necesitamos derrumbar el muro de la separación de iglesia y Estado. Necesitamos que la iglesia se una con el Estado. Pero noten que cuando eso sucede, el Senado, el Congreso de los Estados Unidos, la mayoría, todos son católicos. En puestos claves. Y el New York Times Magazine está diciendo: estos jóvenes que son católicos, y hasta más, la revista decía que estos jóvenes están tomando el control del Partido Republicano. ¿Por qué? Porque el Partido Republicano es el partido que está inclinado a las cosas religiosas. Porque desde que Trump salió como presidente, ¿qué es lo que Trump ha estado impulsando? La religión. Necesitamos más religión en este país. Por eso fue que el 17 de mayo él consagró a Estados Unidos como una nación bajo Dios. Porque él dice: esta nación es cristiana, tenemos que volver al cristianismo. Y eso lo que está haciendo es alimentar el nacionalismo cristiano. Y hay un grupo que está haciendo presión, que son nacionalistas cristianos, que están haciendo presión para que en este país se vuelva cristiano, vuelva a sus raíces cristianas. Por eso es que usted ve que en algunas escuelas, en diferentes estados, en las escuelas ahora las están impulsando a que se ore de nuevo en las escuelas, a que se estudie la Biblia en las escuelas, a que se pongan los 10 mandamientos en las escuelas como una manera obligatoria. Pero mis queridos hermanos, a pesar de que J.D. Vance apoya las leyes azules y apoya la unión de la iglesia con el Estado, y que el Estado establezca por obligación, no por opción, las leyes azules, descanso dominical, para proteger la adoración, para proteger a las familias, para que los comercios en ese día paren. Los padres fundadores de esta nación, ellos tenían claro que iglesia y Estado no se podían unir. Miren lo que dijo Benjamin Franklin. El sábado pasado nosotros habíamos visto la opinión de lo que había dicho Thomas Jefferson. ¿No es así? El sábado pasado vimos lo que había dicho Thomas Jefferson. Bueno, ahora nosotros vamos a ver qué es lo que dice Benjamin Franklin. Benjamin Franklin fue uno de los padres fundadores de esta nación, que él fue parte de los que escribió la Constitución de este país. Y miren lo que dijo Benjamin Franklin en una carta a Richard Price el 9 de octubre de 1790. Él dijo: cuando una religión es buena, concibo que se sustentará a sí misma. Y cuando no puede sostenerse a sí misma, y Dios no se ocupa de sostenerla,
de modo que sus maestros se ven obligados a pedir la ayuda del poder civil, es señal, me temo, de que es mala. La semana pasada habíamos visto lo que había dicho ¿quién? Thomas Jefferson. Lo vimos claramente, mis queridos hermanos. Y ahora, aquí vemos lo que dice Benjamin Franklin. Todos ellos estaban en acuerdo, decía, no se puede unir. Pero ahora Benjamin Franklin dice, cuando la iglesia se ve obligada a pedir ayuda al poder civil, me temo que es una iglesia mala. Significa que todas estas personas que componen la comisión de libertad religiosa, que hay algunos ahí que son de diferentes denominaciones, incluyendo el doctor Bert Canson, que pertenece a esa comisión y que él es adventista, cuando ellos piden unir iglesia y Estado y derribar el muro, y la iglesia busca el poder del Estado, Benjamin Franklin dice, esa iglesia no sirve. Porque él dice, cuando una religión es buena, se sustentará por sí misma. La iglesia, el que la sustenta es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero cuando la iglesia busca el poder civil, significa que entonces dejó a Cristo, dejó seguir de la mano de Cristo para agarrarse ahora de la mano humana, del poder civil, para imponer. Y nosotros aquí pusimos un video de un pastor adventista diciendo de que sí, de que Cristo tiene que estar en la política, de que la iglesia se tiene que unir con la política. La pregunta es, ¿necesitará Cristo del poder civil para cumplir la misión? No. No se necesita. La misión de la iglesia no necesita del poder civil. La visión de la iglesia, para que se cumpla, necesita cristianos que estén comprometidos con Cristo Jesús y con la misión. Y cuando usted está comprometido, usted predica sin tener la necesidad de buscar el poder civil. Porque cuando usted se apoya en el poder civil, entonces significa que usted ya ha dejado de seguir a Cristo. Que usted ya no está confiando en el poder de Cristo, que es suficiente para alcanzar los corazones y regenerados con su gracia salvadora y redentora. Entonces lo que vimos, mis queridos hermanos, el 26 de junio no es más que el cumplimiento profético de que no sabemos en qué tiempo se hará, pero sabemos que lo que sucedió el 26 de junio son pasos para la formación de la imagen de la bestia. Y la imagen de la bestia va a imponer de que todos, grandes, ricos, pequeños, libres y esclavos, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y es la imagen de la bestia la que va a imponer la marca de la bestia. Y cuando una iglesia impone, hermano, esa iglesia no es de Cristo. Esa iglesia está dirigida por Satanás. Porque Dios no impone. El amor no impone. El amor no fuerza la conciencia. El amor no puede forzar tu libertad de elegir. Y fíjense cómo todo se ha ido, como decir, maquinando, que así como el 26 de junio sucedió lo que acabamos de hablar, un día antes, 25 de junio, ¿qué fue lo que hizo el Papa León XIV? Miren lo que hizo el Papa León XIV. 25 de junio, 25 de junio, ¿qué fue lo que hizo el Papa León XIV? Miren lo que hizo el Papa León XIV. 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 Miren lo que hizo el
Papa León XIV se reúne con jesuitas presidentes de colegio en Estados Unidos. Esta noticia es del 25 de junio del 2026. Miren lo que pasó, para que ustedes vean que aquí nada sucede por casualidad, que todo es un plan bien elaborado. Miren lo que las palabras del Papa León XIV cuando se reunió con los jesuitas presidentes de colegios de aquí de los Estados Unidos en el Vaticano el 25 de junio. Me complace darles la bienvenida a todos ustedes esta mañana, presidentes y representantes de los colegios y universidades jesuitas de Norteamérica. Y les agradezco su presencia. Confío en que su visita a Roma y al Vaticano sirva para fortalecer sus lazos tanto con el sucesor de Pedro como con la dirección de la Compañía de Jesús, que ha estado involucrada en el ámbito de la educación durante siglos. Cuando yo leí esta noticia me surgió una pregunta. Aquí en los Estados Unidos hay colegios católicos que no sean de la orden de jesuitas, ¿sí o no? Aquí hay colegios y universidades católicos que no son de la orden de los jesuitas. Aquí hay colegios, por ejemplo, ayer yo vi un colegio católico que se llamaba, un colegio católico que era Nuestra Señora de la Caridad. Aquí hay colegios y universidades católicas de diferentes órdenes católicas que no son jesuitas. La pregunta es, ¿por qué León XIV, el Papa León XIV, tuvo que reunirse específicamente con los presidentes de colegios y universidades jesuitas y no con presidentes de colegios y universidades católicas, pero de otras órdenes? Y la segunda pregunta, ¿por qué el Papa León XIV tuvo que reunirse con los presidentes de colegios y universidades jesuitas de aquí de Estados Unidos un día antes de que la comisión religiosa presentara el informe al presidente Donald Trump? ¿Y por qué el Papa León XIV no se reunió, por ejemplo, con presidentes de universidades y colegios jesuitas de Francia o de España o de Italia? Noten que fue específicamente con jesuitas, pero de aquí de Estados Unidos. No con jesuitas de México, ni de Argentina, ni de Inglaterra, ni de Alemania. No, de aquí de los Estados Unidos. ¿Van entendiendo lo que les quiero decir? De hecho, nuestro tiempo ha llamado a una era ¿de qué? De cambios. Y el día después se presenta el reporte de la Comisión de Libertad Religiosa, donde ya al quitarse la separación de muro e iglesia, ¿qué es lo que hay? Un cambio en la política. ¿Y qué cambio hay en la política? De que ahora la fe va a entrar en acción en la política y que ahora la fe, junto con los diferentes departamentos gubernamentales, van a empezar a trabajar juntos. Y les voy a decir después por qué el Papa buscó la ayuda de los jesuitas. Las sociedades se están volviendo aún más secularizadas, con muchos tratando de sacar cualquier mención de Dios de la esfera pública y de la cultura popular. Sus instituciones están llamadas no solo a enseñar a sus estudiantes sobre las injusticias que enfrentan quienes están al margen de la sociedad, sino también a ser canales poderosos para promover un cambio sistémico. El Papa está diciendo a los jesuitas: necesitamos un cambio de sistema en los Estados Unidos.
Pero ¿cómo va a ser ese cambio? A través de los colegios, a través de las universidades. Hay que cambiar la mentalidad para que haya un cambio aquí en este país, mediante la propuesta de nuevos modelos basados en la solidaridad y el bien común. Esa palabra bien común, ¿dónde la hemos visto? En la encíclica papal de Francisco. Las encíclicas papales del Papa anterior, Francisco, él hablaba mucho del bien común. Cambio económico, cambio social, cambio político. Para el bien común. Que en pocas palabras, ese bien común no es más que el llamado a un nuevo orden mundial, un nuevo orden político, religioso, social y económico. Y aquí el Papa lo está haciendo en el contexto en que los católicos ahora están dominando el Congreso de los Estados Unidos. En el contexto en que ya la separación de iglesia y Estado, ya se derribó ese muro y ahora van a trabajar juntos, porque recordemos que Apocalipsis 13 dice que la segunda bestia que sale de la tierra, que no es más que Estados Unidos, le hace imagen a la primera bestia de Apocalipsis 13. ¿Quién es la primera bestia de Apocalipsis 13 que sale del mar? El papado. El papado necesita de Estados Unidos para llevar adelante su plan mundial de dominio en todas las esferas. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 13 los dos grandes actores fundamentales es la bestia que sale de la mar, que representa el papado, el sistema católico, y la bestia que sale de la tierra, que representa Estados Unidos, el país más poderoso del mundo en economía, en fuerza militar, en todo. Y entonces ahora el Papa está pidiendo ayuda a los jesuitas. Dice, los estudios que se llevan a cabo en sus campus, las amistades que naturalmente florecen allí y la oportunidad para todos en sus comunidades académicas de encontrarse con el pensamiento y la investigación de grandes académicos, tanto del pasado como del presente, pueden traer un sentido de esperanza y la promesa de lo que podría cambiar para mejor. Interesante. Ignacio de Loyola Ignacio de Loyola fue el fundador de la Orden de Jesús. Y todos aquellos que entran a esta orden se les llaman jesuitas. Constituyó la Compañía de Jesús o jesuitas, para la que escribió las constituciones aprobadas para el Papa Paulo III en 1540, y en la que fungió como superior general. En 1540, Ignacio de Loyola, él era español, fundó la Compañía de Jesús o los jesuitas. Entonces, cada persona en la Compañía de Jesús, como decir que es el presidente de la compañía, se le dice general superior. Porque la Compañía de Jesús, que hoy en día los jesuitas se muestran con cara como de personas religiosas, cristianas, educadores, maestros de universidades, hacen obras de caridad, ayudan a los pobres, van a las prisiones a visitar a los presos, predican de Jesús. Ellos nada más y nada menos que eso es la fachada.
porque la Compañía de Jesús es el brazo militar del Vaticano y es el brazo más poderoso, en el cual ellos son los que controlan el mundo a través de las diferentes organizaciones y ramas. Ellos controlan a los presidentes, controlan los bancos, controlan la economía, lo controlan todo. Y todo lo controlan con un propósito de que el mundo al final vaya a los pies del Papa y se rinda a los pies del Papa. Esta orden es la orden la más peligrosa, la más sanguinaria, la más cruel, la más déspota y la más satánica. La Compañía de Jesús, los jesuitas. Noten que hay libros que ustedes pueden buscar en internet, como por ejemplo hay un libro que se llama Vida Secreta de los Jesuitas, escrita por Edmond Paris, que lo pueden adquirir en internet, que está en inglés y en español. Cuando ustedes lean ese libro, ustedes se van a quedar, hermanos, con la boca abierta. Detrás de los derrocamientos de gobiernos, presidentes, imperios, asesinatos a personalidades importantes, ahí está la mano de los jesuitas detrás de todo eso. De hecho, los que entrenaron a la Gestapo de Hitler fueron los jesuitas. La Gestapo, el servicio de inteligencia, los jesuitas, porque ellos son el mejor servicio de inteligencia del mundo. Pero cuando ellos se infiltran, ellos no te van a decir, yo soy jesuita. Ellos son los que mueven los hilos en este mundo. Ellos son los que están, como decimos nosotros, en las sombras, que no los vemos, no sabemos quiénes son, pero son los que mueven los hilos en este mundo. Lo controlan todo. Por eso es que el Papa León XIV buscó la ayuda en los jesuitas, porque los jesuitas, según la hermana White lo llama, son los campeones del papado. Los campeones. ¿Se dan cuenta por qué el Papa León XIV no reunió, por ejemplo, a presidentes de colegios y universidades de otras órdenes católicas y tuvo que recurrir a los jesuitas? Porque ellos son los que mueven todo, en la política, en lo económico, en lo religioso. Ellos lo mueven todo. Ellos son los autores de asesinatos a presidentes y a personalidades importantes, con el fin de que no se descubran los planes. Miren lo que dice la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos, página 249, párrafo 2. Esta página es del capítulo 16, del libro El conflicto de los siglos, que se llama La reforma en Francia. Miren lo que ella habla. Ahí habla de los jesuitas, pero nada más les voy a poner un párrafo. Su objetivo estudiado, hablando ella de los jesuitas, era asegurarse de la riqueza y el poder, dedicarse a la caída del protestantismo. La orden de Jesús surgió en 1540 para derrotar el protestantismo y al restablecimiento ¿de qué? De la supremacía papal. Bajo diversas máscaras, los jesuitas abrieron camino en cargos del Estado. ¿Se abrieron camino en dónde, hermanos? ¿En cargos de qué? ¿En un bakery? ¿En una tienda? No, del Estado. Subiendo hasta llegar a ser consejeros de reyes y a influir en la política de las naciones. Se convirtieron en servidores para actuar como espía de sus amos. La mejor red de espía e inteligencia en el mundo son los jesuitas. Establecieron colegios para los hijos de príncipes y nobles y escuelas para la gente común, y los niños de padres protestantes eran atraídos a la observancia de rituales papistas.
Hermano, usted va a internet y en internet usted va a escuchar, usted ahí va a encontrar mucha información de los jesuitas. Pero yo tuve el libro en mis manos de Vida Secreta de los Jesuitas. ¿Y saben cuál era el eslogan de los jesuitas? El fin justifica los medios. O sea que ellos dicen que si el medio para poder alcanzar una meta, yo tengo que matar a aquella persona, eso es justificado, matarla con el fin de lograrlo. Con el fin de lograr lo que se persigue. Noten si es así que la misma mensajera del Señor menciona que hubo un momento en que ellos formaron tanto alboroto en Europa que los reyes empezaron a votar a los jesuitas de sus países, porque ellos lo que hacían era desestabilizar los países, dar golpes de estados, desestabilizar la economía. Y entonces ahora el Papa León XIV se reúne con los jesuitas porque sabe que son sus mayores campeones. Y el Papa necesita de, como acabamos de leer anteriormente, de que haya ese cambio sistémico aquí en los Estados Unidos, en que la iglesia de una vez por todas ya influya sobre el Estado, sobre senadores, sobre presidentes, para que la herida de la bestia se acabe de sanar de una vez por todas y vuelva a tomar de nuevo el control. La bestia de Apocalipsis 13, la primera bestia, la bestia que sale del mar, el catolicismo. Sigue diciendo: mis queridos amigos, con estos pensamientos expreso mi gratitud por todo lo que hacen en sus importantes esfuerzos educativos. ¿Cuáles son los mejores lugares para cambiar y transformar las mentes? Las escuelas. Con la ayuda de las oraciones de San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas que yo les acabé de poner, que continúen la tradición jesuita de formar a los que se les confía para que sean hombres y mujeres para los demás. Esa es la fachada, la educación, aunque ellos son buenos educadores, pero su educación es con el objetivo de que al final se reconozca el catolicismo como lo bueno y la unción única para salvar este mundo. ¿No fue lo que sucedió con el hijo de tu hermana? Cuando lo mandaron para la escuela católica y iba a la casa y hacía con ese objetivo. Y la mensajera del Señor nos dice, son los campeones del papado. Lo que no logra más nadie en este mundo, lo logran los jesuitas. Ellos lo logran. Porque ellos, al controlarlo todo, los bancos, la economía, la política, todo, ellos van moviendo sus fichas para poder lograr el objetivo final. Y su eslogan es: el fin justifica los medios. Que de hecho, déjenme decirles que de una manera muy sutil, ese eslogan se ha aplicado en la iglesia adventista. El fin justifica los medios. No importa que en una campaña evangelística tú pongas música de rap. Si con esa música de rap se alcanza a las personas, el fin justifica los medios. Por eso, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo dice: porque todos nosotros somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Como nosotros, mis queridos hermanos, somos hijos del día, nosotros tenemos que estar despiertos. No nos podemos dormir. Y más
¿Cuántos sabemos, mis queridos hermanos, que estamos viviendo en el fin de los tiempos finales? Y que los eventos finales van a ser rápidos. Y que si nosotros no estamos despiertos y estamos medio dormidos, esos eventos finales nos van a pasar por arriba sin darnos cuenta. Y cuando ya despertemos para darnos cuenta de la realidad, para darnos cuenta, ya va a ser demasiado tarde. Porque nos dormimos. Y Satanás quiere que la iglesia se mantenga dormida. Por eso fue que yo les dije anteriormente que esto que se fraguó en la Casa Blanca, este plan, el 25 de junio, se hizo mientras estaba el Mundial de Fútbol. Y yo hablé con varios adventistas. ¿Sabe lo que sucedió el 26 de junio? No sé. ¿Sabe lo que sucedió el 26 de junio? No sé. ¿Sabe lo que sucedió el 26 de junio? No sé. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y ustedes no saben lo que sucedió el 26 de junio? Claro, porque estaban más atentos al gol de Messi. Los atalayas que deberían estar sobre los muros de Sión, velando y dando la alarma, en vez de estar en los muros de Sión dando la alarma, estaban en los muros de Sión mirando el Mundial de Fútbol. Mientras que todo esto se estaba fraguando, el control católico sobre el Senado, la unión Iglesia y Estado, y el Papa León XIV pidiendo ayuda a los jesuitas, porque ellos son los campeones para que logren lo que ya se necesita cumplirse. ¿Y qué es lo que se necesita cumplirse? El total restablecimiento del poder y el control papal sobre el mundo para que la herida sea completamente sanada. Pero la iglesia le fue más importante el mundial que ver las noticias y estar alerta. Miren lo que dice el apóstol Pablo en el siguiente texto, la exhortación que nos da. Por tanto, no durmamos. ¿Por tanto qué? No durmamos. Hay un dicho cubano que dice: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y en Cuba hubo alguien que dijo que cambió eso y dijo: camarón que se duerme, se lo comen los turistas. Porque en Cuba los turistas son los únicos que pueden comer camarones. Pero camarón que se duerme, ¿qué pasa? Se lo lleva la corriente. Por eso Pablo dice: por tanto no durmamos como los demás. Porque mientras los demás estaban dormidos con el mundial de fútbol, el pueblo de Dios, hubo fieles atalayas que estuvieron atentos a esto. Estuvieron atentos a las noticias. Si no, velemos. ¿Qué hay que hacer? Velar. Y seamos ¿cómo? Sobrios. ¿Qué cosa es una persona sobria? No borracho. Que no es borracho. La persona que está borracha no sabe ni lo que dice, a veces no sabe ni lo que hace, a veces cuando ya está sobrio ni se acuerda de lo que hizo cuando está borracha y ni sabe para dónde va. Pero Pablo ahora está diciendo: sean sobrios. Significa, Pablo lo que está diciendo: estén ahora más que nunca claros, atentos, para que no se dejen confundir, para que no se dejen extraviar. Porque van a aparecer personas cristianas que te van a decir:
Yo veo bien de que la iglesia se una con el Estado, mejor así. Así les llega el evangelio. Fíjense que a mí me han puesto hasta la excusa donde dicen, es bueno que la iglesia se una con el Estado porque así les llega el evangelio a ellos. El fin justifica los medios. Métete en la carrera política, hazte político, cualquier cosa, para que así en ese mundo político les pueda llegar el evangelio a ellos. Pero Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? Jesucristo no dijo, métanse en la política para que le prediquen a aquellos que están arriba. Jesucristo dijo, ustedes van a ser llevados, ¿a dónde? Ante los jueces. A tribunales. Y en esos tribunales, ahí ellos van a escuchar la verdad. El rey Agripa no escuchó la verdad cuando Pablo apeló a Roma. Y los altos funcionarios que estaban con el rey Agripa no escucharon a Pablo, que llegó un momento en que el rey Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Y esa es la manera correcta en que ellos van a escuchar el evangelio. No es que vamos a unir la iglesia con el Estado para que así ellos conozcan el evangelio. No. Jesucristo dijo, ustedes van a ser llevados a los tribunales por causa de mi nombre. Y el mismo Jesucristo ahí mismo dijo, no traten de buscar palabras de lo que van a decir, porque él dijo, porque en esa hora les será dada palabra. Pero muchos aplican el método de los jesuitas. El fin justifica los medios. Y si unimos la iglesia con el Estado, ellos van a escuchar el evangelio. Hermano, Pedro no necesitó meterse en el ejército romano y convertirse en soldado para predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque hubo un ángel que se le apareció a Cornelio y le dijo, haz venir aquí a Pedro, que está allá en Jope. Y cuando Pedro estaba en Jope, que fue al techo a orar mientras le estaban preparando algo de comida, que tuvo esa visión que Dios le dio del lienzo de animales que descendía del cielo, el Espíritu le dijo, te buscan unos hombres ahí, ve con ellos. Y cuando Pedro fue a casa de Cornelio, estaba Cornelio, la familia de Cornelio, los vecinos de Cornelio, los parientes de Cornelio, personas importantes, y así escucharon el mensaje. Pero Pedro no necesitó decir, me voy a meter, señores, en ningún momento Pedro le dijo a los apóstoles, oye, me voy a meter a soldados en el ejército romano para así poder predicar el evangelio y ellos conozcan el evangelio. No. Dios tiene sus métodos de hacer de que ellos conozcan el mensaje sin nosotros tenernos que meter en la política. De alguna manera, Dios va a hacer de que ellos escuchen el mensaje. Amén. Quiero terminar con esta cita de la mensajera del Señor, estas dos citas que dicen, desear a toda la gente, página 776, párrafo 2. Hermano, para mi persona, cualquier tipo de hermano cristiano adventista, sea laico, sea pastor, sea lo que sea, si no cree en los escritos de la mensajera del Señor, yo no lo escucho. Yo descarto cualquier cosa que esa persona quiera decirme. La mensajera del Señor es clara cuando dijo, el Estado también ha sido ordenado por Dios para conservar el orden y proteger a los hombres contra la violencia. Existe a causa del pecado. ¿Por qué existe el Estado? Existe por causa del pecado, para establecer el orden. Si no hubiese pecado, no tendría razón de existir el Estado. Su misión consiste solamente en evitar por medio del temor de las penalidades que cometan el mal las personas de malas intenciones. Actuando en su propia esfera es siempre útil y lo será mientras existe el pecado en el cumplimiento de su más alto propósito.
no puede tener unión alguna con la religión o con la iglesia. La religión no debe hallar cabida en los libros de sus estatutos y la iglesia no debe hallar reconocimiento allí. La iglesia dice, no debe hallar reconocimiento, ni tampoco tiene que estar en los libros de sus estatutos, no puede haber unión. Lo dice la mensajera del Señor, la profeta de Dios. Miren esta última cita. En el mismo libro El deseo de toda la gente, página 776, párrafo 4. Ha sido objeto del estudio y esfuerzo de Satanás unir la iglesia y el Estado desde el principio. Sin embargo, la semana pasada, en el tema segundo de unión iglesia y Estado, les puso a ustedes el video del pastor adventista que por 25 años fue pastor. Y él dijo que aquellos que enseñan de que la iglesia no se puede unir con el Estado, que es una enseñanza diabólica. Que la iglesia sí tiene que estar unido en el Estado, que Cristo tiene que estar en el Estado. Pero él dice que aquellos que enseñan que la iglesia no se debe unir con el Estado, que eso es una enseñanza diabólica. Pero ahora es la mensajera del Señor la que dice que ha sido el estudio y el esfuerzo de Satanás unir la iglesia y el Estado desde el principio. Entonces, cuando se le presentó el informe al presidente Donald Trump el 26 de junio, donde ahí en el informe decía que la iglesia debe de trabajar unido con el Estado, ¿fue voz de Dios o voz de Satanás? Voz de Satanás. Voz de Satanás. Cuando el doctor Bert Carlson dijo de que en la Constitución no se halla ninguna ley que prohíba de que la iglesia no pueda trabajar con el Estado, que además él dice que las instituciones divinas del Señor pueden trabajar con el Estado, eso que dijo Ben Carlson, ¿es voz de Dios o voz de Satanás? Voz de Satanás. Voz de Satanás, porque dice la mensajera del Señor que ha sido el objeto de estudio y esfuerzo de Satanás unir la iglesia y el Estado desde el principio. Dice, separados son útiles y valiosos para la vida del mundo. Unidos vienen a ser un veneno mortífero tanto para el cuerpo político como para el cuerpo eclesiástico. De una unión tal, unión, ¿cuál unión? Entre iglesia y Estado, brotan las grandes bestias apocalípticas que desgarran cruelmente y aplastan despiadadamente la vida de todos los que se les oponen. Y ella cita Daniel 7, las 4 bestias de Daniel 7, Apocalipsis 12, el dragón que con su cola arrastra la tercera parte de los ángeles y persiguió a Jesús para destruirlo y persiguió a la iglesia de Cristo. Ese dragón representaba a Satanás, pero también representa, según en Apocalipsis 7, a Roma, que por medio del poder civil Roma quiso destruir a la iglesia de Cristo. Por eso es que la mujer huyó al desierto y fue sustentada en el desierto por 1260 años. Apocalipsis 13, la primera bestia que sale de la mar, el catolicismo. La segunda bestia, a partir del versículo 11 del capítulo 13, los Estados Unidos de Norteamérica. Hace una imagen, manda hacer una imagen a la primera bestia. La primera bestia de Apocalipsis 13 es el catolicismo, que su herida mortal fue sanada. ¿Y qué hace la imagen de la bestia? Matar a todos aquellos que no le rindan pleitesía a la primera bestia. Que ¿cuál es la primera bestia de Apocalipsis 3? El papado. El conflicto final va a ser un conflicto de adoración. Por eso es que el tema del campamento de la Iglesia Adventista Libre ahora en septiembre, que va a ser en Georgia, y yo les mandé a ustedes el flyer, el tema es preparándonos para exaltar la ley de Dios. ¿Saben por qué?
Porque con esto de la unión de iglesia y Estado, nosotros tenemos que prepararnos para exaltar la ley de Dios y defender el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él ¿qué? Obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu criada, ni tu siervo, ni tu asno, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová ¿qué cosa? Los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Por eso es que el tema del campamento de la iglesia adventista se llama así: preparándonos para exaltar la ley de Dios. Porque va a haber, el conflicto final va a ser entre la ley de Dios y los mandamientos de los hombres. Y Apocalipsis 17, como estudiamos hoy en la lección de escuela sabática, que habla de la gran ramera que se sienta sobre una bestia de escarlata. Y esta gran ramera está embriagada con la sangre de los mártires. Y los reyes que han fornicado con ella le darán su poder y su autoridad. Por eso es que la mensajera del Señor dice: la unión de lo político con lo religioso fue lo que creó las grandes bestias apocalípticas. Y al final eso no fue nada bueno, porque al final la iglesia unida al Estado terminó persiguiendo al pueblo de Dios, buscando exterminar al pueblo de Dios, buscando exterminar a todos aquellos que no se acataran ni obedecieran los dogmas que ellos imponían a la fuerza. Mis queridos hermanos, nosotros estamos ante cambios, ante grandes cambios que van a suceder en este mundo. No sabemos cuándo van a suceder, pero sí, como pueblo de Dios, necesitamos estar despiertos, necesitamos orar más, necesitamos estar más unidos. No podemos permitir que el diablo nos siga entreteniéndonos. Me gustó mucho la cita que yo vi en las redes sociales de un pastor famoso que dijo: cuando el diablo no pueda hacerte malo, él va a buscar la manera de entretenerte, para que tú no tengas tiempos de orar, para que tú no tengas tiempo de estudiar la palabra de Dios, para que tú no tengas tiempo de hacer obra misionera, para que tú no tengas tiempo de ir a la iglesia. Porque a veces, mis queridos hermanos, a veces uno va a la iglesia por el compromiso de que hoy es sábado, tengo que ir a la iglesia, porque si no, no fueran. Porque hay muchos que a veces se quedan en las casas y dicen: trabajé tanto esta semana que estoy cansado, veo el sermón por el televisor, me levanto a las 11 de la mañana, prendo el televisor, veo el sermón y con eso ya adoré al Señor. Eso no es lo que quiere el Señor. Porque Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice: no dejaos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuanto sabemos que este gran día se acerca. Hermano, mantengámonos despiertos y busquemos a Dios de todo corazón mientras pueda ser hallado, porque el mundo está al borde de grandes cambios y el pueblo de Dios hoy más que nunca necesita, como dije en la lección de escuela sabática, hoy más que nunca el pueblo de Dios necesita estar ocupado buscando la lluvia tardía. Es lo que necesita el pueblo de Dios, el poder del Espíritu Santo. En esa lluvia tardía vamos a ser sellados con el sello de Dios para vida eterna. Y vamos a dar con el gran poder de Dios la última amonestación a este mundo que perece. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Es mi sincero deseo, mi querida iglesia.